Gobierno rinde cuentas al Senado por los avances del Plan Nacional de Vacunación, sobre la erradicación de cultivos y la implementación del proceso de paz. Muchos colegios regresan a la virtualidad como prevención ante el aumento en contagios por COVID-19. Ministerio de las TIC y Congreso trabajan para disminuir la brecha digital. Dientes sancionatorios para quienes atenten contra el medio ambiente y sus recursos naturales. Las multas irían hasta los 5.000 salarios mensuales. En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, abrimos un espacio de las historias de vida. Les contamos los avances de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Desde las regiones, senadores y dirigentes le envían mensaje de optimismo y perseverancia a los barranquilleros durante el cumpleaños 208 de la ciudad. Proyecto de ley permitiría que familias de escasos recursos accedan a seguros inclusivos a bajo costo para proteger su vida, vivienda y hasta sus cosechas. Proyecto de ley Brazos Vacíos fue radicado en el Senado. Busca establecer atención integral humanizada para las familias que pierdan a su hijo durante el embarazo o después de nacido. Fortalecer los servicios de salud, avanzar rápidamente en la vacunación por COVID y garantizar el acceso universal es el llamado de senadores en el Día Mundial de la Salud. Buenas noches. El manejo de la pandemia y los avances en el Plan Nacional de Vacunación por parte del gobierno pasaron al tablero en el Senado. Los ministros de Salud, Defensa y del Interior respondieron a los senadores sobre cómo están distribuyendo las vacunas en los 32 departamentos del país. Por otra parte, informaron sobre los programas de erradicación de cultivos ilícitos y la implementación del proceso de paz. Cumpliendo con el estatuto de la oposición y con el fin de garantizar la plataforma que le merece la numeral sesión plenaria de @senado.gov.co a todos los congresistas de la República, la sesión mixta del día de hoy será conducida y establecida por los partidos de oposición. De esta manera se dio inicio al debate de control político por el manejo que el gobierno nacional le ha dado a la pandemia, en el cual senadores de oposición citaron a los ministros del Interior, de Salud y Defensa para rendir cuentas. Cuando ocurren pandemias hay masacres, hay dificultades, usualmente en los temas de seguridad pública. Miren lo que ha venido sucediendo con las masacres y lo que ha venido sucediendo con la seguridad en las principales ciudades, tampoco se previno. El tema de la seguridad alimentaria, el DANE informó que el 25% de los hogares colombianos disminuyeron su ingesta de comida ostensiblemente, tampoco se hizo nada para prevenirlo. El ministro de Salud respondió a estos cuestionamientos y precisó sobre el trabajo adelantado por el gobierno nacional. Un gobierno que ha duplicado la capacidad de cuidado intensivo, que ha multiplicado por 10 la capacidad de diagnóstico de laboratorio. Las opiniones de los senadores sobre los avances del Plan Nacional de Vacunación estuvieron divididas. Bajo ese liderazgo del gobierno nacional en los 32 departamentos del país, pues se haya avanzado en esa inmunización, empezando por ese personal de primera línea. El gobierno nacional tampoco ha respondido a la sociedad colombiana y a esta urgencia de salirle avante a la pandemia. 40.5 billones de pesos se han destinado hasta el mes de marzo para 3 grandes acciones en materia de contrarrestar los efectos de la pandemia. El ministro del Interior afirmó que sí ha llegado la atención del Estado a los más vulnerables con los diferentes programas sociales. Hemos venido atendiendo a la población más vulnerable a través de ingresos solidarios, familias en acción, jóvenes en acción, el PAEF, que además es para fortalecer el empleo formal y también darle un apoyo a los empresarios. En el debate los ministros recordaron a los senadores que el Plan Nacional de Vacunación inició oficialmente el 17 de febrero de este año, 4 días antes de lo esperado, y que al final del año se espera vacunar a 35 millones de personas que constituyen el 70% de la población para lograr la inmunidad de rebaño. Saludo a mi compañera Julieta del Río, quien nos presenta otras noticias legislativas. Julieta, buenas noches.
Carol, buenas noches. Precisamente la virtualidad ha obligado al Ministerio de las TIC a fortalecer y ampliar el acceso al Internet. Congresistas consideran necesario brindar más herramientas tecnológicas para que la brecha digital se reduzca y se beneficie a los niños y jóvenes con tablets y computadores portátiles en las regiones más apartadas. Ante las restricciones para afrontar el tercer pico de la pandemia en algunas ciudades del país, se suspendió el modelo de alternancia educativa, por lo que nuevamente está sobre la mesa el reto de mitigar la brecha digital para mejorar la formación académica de los niños y jóvenes. Sin duda, una de ellas y tal vez de las más graves es la brecha digital. Mientras muchos alumnos tenían la posibilidad de conectarse para recibir sus clases, muchos otros no solamente no tenían el internet adecuado, sino que no tenían los dispositivos tecnológicos necesarios. Nosotros no tenemos acceso a internet, no tenemos tablet, no tenemos teléfonos inteligentes y para mandar una tarea tenemos que comprar el poquito de datos y no nos alcanza. Según el Ministerio de las TIC, además de la necesidad de cerrar la brecha digital que por la pandemia se convirtió en uno de los focos de trabajo más urgentes, las habilidades digitales y el valor que las personas le dan al uso de las tecnologías siguen siendo una asignatura pendiente en la que todos deben trabajar. Pues a diferencia de los sectores que actualmente son calificados como servicios públicos esenciales, el servicio de Internet tiene una oferta comercial relativamente amplia. Es una oportunidad que las clases remotas o clases virtuales pues llegaron para quedarse. Yo creo que es una oportunidad de fortalecimiento, de metodología. Pues por supuesto la presencialidad tiene muchas ventajas, porque la educación no solamente es la transmisión de un conocimiento, es la socialización. La pandemia representa una gran oportunidad para avanzar en disminuir la brecha digital, mejorando el acceso a conexión a Internet. Además, fortalecer los procesos de conocimiento y garantizar la conectividad de los niños, niñas y jóvenes con sus clases y desarrollo de sus tareas. Ya hace trámite un proyecto que busca endurecer las sanciones a las empresas y personas que generen daños al medio ambiente y a los recursos naturales. La iniciativa contempla multas de hasta 5.000 salarios mensuales, el cierre de las entidades, demolición de obras y fideicomisos. Cada vez más los países adoptan medidas para proteger el medio ambiente y así combatir el cambio climático. Aunque actualmente existen normas regulatorias para la protección de los recursos naturales, algunos expertos insisten en que es necesario fortalecerlas. La necesidad de que se pida una regulación acorde con la realidad. Estos tipos penales son confusos, son antiguos, son poco técnicos y además las penas son muy bajas. Por ello, desde el Senado se busca a través de varios proyectos de ley extender las sanciones para quienes cometan delitos en contra de los ecosistemas. Se le aumenta el monto a las multas por estos delitos que se cometen y se permite que este recaudo con las multas de esas sanciones se invierta en la compensación ambiental. Otra de las iniciativas legislativas es la que busca castigar a los depredadores ambientales, estableciendo multas, adelantando decomisos de materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental. Y vamos a dar dientes sancionatorios de 5.000 salarios mínimos vigentes, demolición de las obras. También se establece que habrá efectos penales para quienes reincidan en delitos ambientales. Todo esto con el objetivo de ampliar una política pública preventiva. Atendiendo el llamado de muchas familias que han perdido a sus hijos en el vientre de la madre o al momento de nacer, fue radicado el proyecto denominado Brazos Vacíos, que busca atender integral y psicológicamente a los padres ante la muerte gestacional y neonatal. El proyecto busca establecer lineamientos de atención integral y humanizada en las instituciones de salud cuando una mujer pierde a su hijo durante el embarazo o después de nacido. Nosotros de alguna manera queremos que haya un protocolo, un lineamiento que no endurezca más este dolor de la madre. La iniciativa contempla que la atención no solo física, sino también psicológica debe ser un derecho de las mujeres y sus familias ante la pérdida de sus hijos. El primero es no brindar autonomía a la madre para decidir sobre el cuerpo de su bebé. A las mujeres cuyo hijo tiene menos de 22 semanas no le están entregando el cuerpo para las exequias. A las mujeres se les está alojando en la misma habitación y en la sala de partos con mujeres cuyos hijos nacen vivos, mientras ellas están en el proceso de su bebé sin vida.
Mujeres que han pasado por esta dura experiencia aseguran que es necesario se establezca por parte de médicos y enfermeras protocolos de ayuda y de atención ante la muerte y el duelo gestacional y neonatal de quienes pierden a sus pequeños. Valorar a su bebé. Todos los bebés nacen, vivos o muertos, todos los bebés nacen. Lo que esperamos de todo esto es no añadir más dolor al dolor. El proyecto establece el 15 de octubre como el Día Nacional de la Concientización de la Muerte Gestacional y Neonatal. Hace 10 años entró en vigor la Ley de Víctimas y en la conmemoración este 9 de abril del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, abrimos un espacio a las historias de vida y a conocer los avances de la normatividad para reconocer, atender, asistir y reparar a los afectados por el conflicto. En un inicio, la Ley 1448 de 2011 se creó en Colombia para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Esta tenía una duración de 10 años y prorrogada por otros 10 años más hasta el 2031. A la fecha desde su primera promulgación, se han reparado 7.347.575 de las 9.113.500 víctimas que existen oficialmente registradas. Hemos logrado atender a todas las víctimas en todos los procesos que tienen que ver con los temas psicosociales, pero más allá de eso también indemnizar al mayor número de víctimas. La creación de esta ley en su momento fue reconocida por Naciones Unidas. Hoy desde el Senado hacen un llamado para que los grupos violentos paren y esta cifra de víctimas no siga en aumento. El Congreso ha querido que cada año y durante 10 años tener un proceso de seguimiento, de valorar la reparación de esas víctimas. Lo que se necesita es una unidad de víctimas mucho más vigorosa, tanto en su parte financiera como administrativa, y que se conecte directamente con las organizaciones de víctimas del país. Y que se busque caminos que conduzcan a la paz. Y ojalá mecanismos de desescalamiento de la violencia que evite que se sigan produciendo víctimas en el país. Todos los años por ley, el Congreso en pleno escuchará a las víctimas del país para producir un documento que logre resolver sus inquietudes. Les traemos la historia de Jairo Albán, desplazado por el conflicto y que luego de ser beneficiario del programa de restitución de tierras, se convirtió en un exitoso productor de café en Nariño. Su esfuerzo le permitió ser el ganador del concurso de la mejor taza de café en ese departamento. En abril del 2003, en el Tablón Gómez, municipio cafetero de Nariño, cerca de 250 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado por el control del territorio entre las FARC y el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas. Aquí hay un camino que va hacia el Tablón, permanecía la guerrilla aquí y el ejército estaba hacia abajo por ahí unos 100 metros, entonces el combate fue intenso y nosotros estábamos como escudos humanos, por eso se tomó la decisión de irse. Desde ese momento, Jairo Albán, líder de la vereda La Victoria en el Tablón Gómez, sembró nuevos sueños al lado de su familia y 9 años después, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, su perseverancia le devolvió la esperanza. Cuando entró el programa en sí, ya entró la parte psicológica, todo esto, entonces nosotros ya fuimos dejando todo esto atrás. Y ya empezamos, o sea, nosotros ahorita somos otras personas. Gracias al apoyo recibido del Congreso y del Gobierno Nacional, se logró la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más, con lo que esperamos llegar a las zonas más apartadas y restituir más de 3 millones de hectáreas. Con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, se implementó un proyecto productivo de más de 8.000 plántulas de café, haciendo honor a sus raíces cafeteras, donde se produce una de las mejores variedades del grano. El café que produce Jairo se destaca por su aroma y sabor cítrico, lo que le permitió obtener el primer lugar en el concurso de la mejor taza de café en diciembre de 2020. El café de esta región lo hace especial, uno, porque es uno más de la familia. Es un vínculo familiar con estos árboles. Hemos aprendido a trabajar ahora con el proceso técnicamente ya. Jairo Albán es un ejemplo de resiliencia porque a pesar del episodio de violencia que vivió, hoy su historia traspasa fronteras gracias a la firma de un contrato de comercialización de su siembra y producción que le permite llegar a Estados Unidos, Inglaterra y Australia.
En la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas les presentamos a Noency Mosquera, quien trabaja en la Secretaría General del Congreso de la República, luego de salir desplazada de su natal Bojayá en Chocó, cuando apenas tenía 9 años. Hoy nos cuenta su historia de vida como mujer empoderada que le canta a la paz. Veamos su historia en la sección Nuestro Enfoque. Ella es Noency Mosquera, nació en Napipí, un corregimiento del municipio de Bojayá. Desde pequeña sufrió las consecuencias de la guerra, pero ello no la ha detenido. Estoy hablando por allá de los años 80, nos tocó salir a la ciudad de Quibdó. Yo en ese entonces era una niña, pero que tengo patéticamente grabado en mi memoria todos esos acontecimientos que vivimos. Y no me gusta que me vean como una mujer víctima, sino que me vean como una mujer empoderada, con ganas de salir adelante. Noency llegó al Congreso por meritocracia, por su labor como líder social y cultural. Mi trabajo aquí en el Congreso es visibilizar el arte y la cultura desde los territorios, mostrando eso bonito que tiene Colombia. Aparte de ser comunicadora social, también es cantante y compositora. Así como estuve en Noruega, que fue el país que nos dio el Premio Nobel de Paz, pero ir a todo el universo, todo el mundo y montar a mi gente, a estas mujeres, montar a los congresistas, mostrarlos a todos en ese bongo, en esa embarcación de madera, navegando por todos nuestros mares, ríos y océanos, llevando ese mensaje de paz y de alegría, y dice: los créditos del bongo son para Dios, porque este talento Él me lo dio, y no queremos más violencias que nos hagan desplazar. Queremos vivir felices en nuestras comunidades. Buenas noches. El noticiero del Senado continúa en las regiones y desde Medellín nos unimos a la celebración del cumpleaños número 208 de Barranquilla. Senadores del Caribe y dirigentes unieron sus voces para enviarle un mensaje de optimismo, perseverancia y superación a sus habitantes en medio de esta pandemia. El noticiero del Senado se une a la iniciativa número 1 Solo Equipo, creada por el conglomerado de directores de comunicaciones colectivo DIRCOM Caribe, para llamar a los ciudadanos a elegir la vida. La Puerta de Oro de Colombia, o La Arenosa, como se le conoce a Barranquilla, ha sido fuente de inspiración de Gabriel García Márquez, Joe Arroyo y Shakira. En su cumpleaños 208, el presidente del Congreso exalta la fecha e invita al autocuidado. Nuestra querida Barranquilla cumple 208 años y el mejor regalo para la ciudad es celebrar en familia, estar en casa. Con el esfuerzo y compromiso de los barranquilleros, vamos a superar este difícil momento. Cuidémonos entre todos. Curramba la Bella, sinónimo de pujanza y progreso, aún en los momentos más difíciles como el de la pandemia, sigue trabajando por su desarrollo y reconocimiento mundial. Fe de ello, ser sede de la reciente Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Barranquilla se vislumbra como la ciudad más importante del Caribe colombiano, no solo por su economía, por su cultura, por sus capacidades para generar espacios turísticos, sino por ese compromiso que han tenido las diferentes administraciones. Lo más bonito que tiene Barranquilla, sin duda alguna, es el calor humano, la gente, la idiosincrasia, la cultura, las cualidades que tiene el barranquillero. La ciudad, anfitriona de la fiesta Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, le dio su mirada al río Magdalena a través del Gran Malecón y trabaja por ser la primera ciudad biodiversa del país. El mejor regalo que le podemos dar es seguir cuidándonos, usando el tapaboca, manteniendo la distancia física para bajar la velocidad del contagio. Otro regalo que le podemos hacer es vacunarnos. Con esto podremos reactivar nuestra economía. A través de la iniciativa del colectivo DIRCOM Caribe, un solo equipo, un equipo que elige la vida, Barranquilla y el Atlántico trabajan para enfrentar la tercera ola de COVID con mensajes preventivos y educativos en redes sociales y otros medios para que la ciudadanía cumpla las medidas y extreme los autocuidados. Esta semana el Senado discutió varias iniciativas en pro del cuidado de los páramos y debatió acerca de la estrategia que viene implementando el gobierno para que las importaciones no afecten en gran escala a los campesinos. Los detalles en la siguiente nota.
Una de las apuestas de este Congreso ha sido el del cuidado a los ecosistemas. Todos los partidos políticos se han unido por la defensa de las fuentes hídricas. Así se evidenció esta semana en la discusión de una iniciativa que busca prohibir la exploración y explotación minera en zonas de páramo. Allí es donde prácticamente se nutre o prácticamente el país se suministra de agua, tiene abastecimiento de agua. Son zonas de transición que son colindantes con el páramo en el bosque alto andino, que también quedará prohibida la explotación de cualquier tipo de minerales. Por otro lado, desde la Comisión Quinta se debatió acerca de lo que viene haciendo Colombia en materia de importaciones y exportaciones agropecuarias y cómo los TLC afectan o benefician a la producción nacional. Por esto, en medio del debate se propuso un pacto nacional. ¿Por qué no pensamos en ver cómo le vendemos los colombianos a esos mismos colombianos? O sea, colombiano come colombiano. Aunque hay preocupación por la importación de productos agrícolas, desde el gobierno se entregó un parte de tranquilidad con lo que se viene haciendo en la balanza comercial. Porque nos ha permitido poder tener las mayores exportaciones de la historia, llegando a los 7.856 millones de dólares de exportación. Senadores de esta comisión insistieron en que para que haya una mayor competitividad se debe hacer una revisión de los tratados de libre comercio. Y continuamos en las regiones. En carreteras del departamento del Magdalena fuimos testigos de la imposición y registro de fotomultas a conductores sin la debida señalización. Jairo Jacome habló con autoridades en la región, senadores y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para conocer los alcances y la legalidad de estos comparendos por vehículos que se apostan a un lado de la vía. Realizando un trabajo periodístico en la carretera entre Barranquilla y Ciénaga, pasamos y vimos un carro. Dijimos con mi camarógrafo, pobres con este calor, mediodía a casi 35 grados y varados en medio de la nada. De vuelta encontramos el mismo carro y ya con sospechas de que algo estaba pasando, nos devolvimos a ver de qué se trataba. Pero los lobos se visten con piel de oveja. Temerosos por un carro en medio de la nada, nos acercamos con mi camarógrafo grabando y nuestras sospechas se hicieron realidad. Una cámara de fotomulta violando las normas, pese a que desde el Senado se promulgó una ley que prohíbe lo que este vehículo con cámara de comparendo estaba haciendo. Los abordamos y corriendo se pusieron los chalecos distintivos. El carro a orilla de la carretera, sin las mínimas normas de seguridad, sin estar demarcados, sin acompañamiento policial, sin el registro de calibración de parte del Ministerio de Transporte y lo que es peor, con la cámara escondida y tapada con cartones. Pero lo mejor, la velocidad está a 80, nosotros estamos a 85. Por eso, y están incumpliendo porque tiene que ser 80 igual. No, porque le estamos dando de ver a las personas. Ah, tú le estás, o sea, hay que agradecerle al contrario por la vela. Le preguntamos a las autoridades viales, quienes vieron el video, sobre el actuar de estas personas imponiendo fotomultas. Pareciera que el vehículo allí de la cámara no tiene la señalización suficiente. Podría ser mucho más señalización. De verdad que hay mucha irregularidad y el llamado de atención a los alcaldes y gobernadores. Y es que según la Superintendencia de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Tránsito en Ciénaga Magdalena es una de las investigadas a la hora de imponer fotomultas. Tenemos evidencia de presuntas irregularidades y en caso de que se concluya que hay alguna responsabilidad, puede terminar con la suspensión de estos sistemas sin perjuicio de otras sanciones pecuniarias. Por eso este debate al que vamos a llamar de control político a los gobernadores y alcaldes y a todos los actores tiene que dar un fruto, que es defender el bolsillo de los colombianos. Enviamos una solicitud al director de la Secretaría de Tránsito de Magdalena para conocer su postura frente al tema, pero hasta el cierre de la emisión de este noticiero no recibimos respuesta. Cada 7 de abril el planeta conmemora el Día Mundial de la Salud. Los retos son cada vez mayores y más en medio de esta pandemia. Por esto, el llamado de organizaciones internacionales es para que los gobiernos fortalezcan los servicios de salud y se disminuyan las desigualdades de acceso a este derecho fundamental. Bajo el lema Construir un mundo más justo, equitativo y saludable, se conmemoró el Día Mundial de la Salud. La actual pandemia obligó a muchos gobiernos a mejorar el acceso a los servicios de salud y más recientemente, como lo dijo el Papa Francisco, a la unión y ayuda internacional para la adquisición universal de las vacunas contra el COVID-19. Una vez que las vacunas estén disponibles en los países, es crucial asegurar que el acceso sea universal. Precisamente para asegurar el acceso a la vacunación, el Senado viene adelantando acciones que garanticen esa cobertura universal. Este Senado aprobó la gratuidad
en la vacunación en Colombia y que estamos estableciendo un capítulo especial en la reforma a la salud para proteger ese respeto y ese cumplimiento del cronograma de vacunación. También se trabaja en propuestas para que el sector privado pueda comprar vacunas y así se agilice la inmunización. Le dé la posibilidad en forma rápida a los privados de importar vacunas para que ellos puedan, a través de su actividad, puedan vacunar a sus empleados. El reto para el país no es solamente brindar la vacuna contra el COVID-19, sino también avanzar en vacunas contra la hepatitis, la poliomielitis, la rubiola, el sarampión y otras enfermedades que afectan a los menores. Existe una gran preocupación que por la pandemia se haya bajado el índice de cobertura de inmunización de otras enfermedades a los niños. En el 2019 la cobertura era del 80%, en el 2020 bajó al 58%. Lograr la vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es otro de los retos que enfrenta el mundo, pues hasta ahora se encuentra en última fase de ensayos una posible inmunización frente a esta enfermedad. Avanza un proyecto de ley para que familias de escasos recursos puedan acceder a seguros de vivienda, de vida y de cosechas a bajos costos en caso de accidentes, siniestros o incendios. La iniciativa busca la protección con un seguro inclusivo para ellos y sus patrimonios. El proyecto busca que los hogares más vulnerables y de menores recursos puedan acceder a la compra de un seguro inclusivo a bajo costo para proteger su patrimonio ante cualquier eventualidad. Primero, los seguros paramétricos. Muchos productores agropecuarios puedan asegurar sus cosechas. Segundo, los seguros para las familias que reciben hoy una transferencia monetaria cuando alguna catástrofe pueda acaecer en sus beneficiarios. La familia esté asegurada. Afirman los legisladores que los seguros inclusivos estarían diseñados para quienes nunca han tenido un seguro, es decir, para la población vulnerable y de bajos ingresos, clase media emergente, pequeña y mediana empresa, población rural, personas en condición de discapacidad y minorías étnicas. Y protegerse frente a desastres naturales, inundaciones, incendios o simple y llanamente cuando tienen un problema en el sector rural con sus cosechas o con sus actividades. Acceder a bajo costo a un seguro de vida o a uno de todo riesgo, dicen los senadores, protegería el patrimonio de las familias más vulnerables. Lo que queremos es que muchos colombianos puedan asegurar y no tengan que salir a vender sus activos productivos en medio de estas crisis, como la que acabamos de vivir de la pandemia. El proyecto pasará ahora a ser debatido por la plenaria del Senado. La Comisión Segunda del Senado condecoró con la Orden al Mérito a la Democracia por su labor como comandante de la Armada Nacional y su lucha contra el narcotráfico a través de la interdicción marítima al almirante Gabriel Pérez Garcés. Hoy todas las personas que integran la Armada Nacional sienten este reconocimiento como propio, justamente porque han logrado cumplir con su misión, con su deber constitucional. 3 importantes proyectos de ley fueron precisamente aprobados en segundo debate por la plenaria del Senado para seguir su trámite legislativo. Incentivar la lactancia materna, prioridad para la adquisición de vivienda para mujeres víctimas de la violencia y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. La plenaria aprobó por unanimidad la iniciativa que busca dar acceso prioritario a los programas de vivienda digna a las mujeres víctimas de violencia de género extrema, como ataques con sustancias químicas y maltrato físico y psicológico con secuelas permanentes. Donde se busca incluir como parte de la población vulnerable a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia, para que ellas puedan acceder a esos subsidios en especie que otorga el Estado. Los senadores además ratificaron el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social firmado en la República de Chile el 10 de noviembre del 2007, donde se protege la cotización de pensiones para los colombianos que viven en el exterior y los extranjeros residentes en el país. Pueden juntar sus aportes y tiempo de cotización en seguridad social con los hechos en Colombia para lograr su pensión. Este es un proyecto muy bueno que han esperado miles y miles de colombianos. También fue aprobado en segundo debate el proyecto que busca proteger e incentivar la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación infantil. Desde el noticiero del Senado seguiremos en permanente contacto ciudadano y los invitamos a elegir la vida. Unidos nos podemos cuidar. Recuerden que somos un solo equipo que elige la vida, como dice la campaña de directores de comunicaciones colectivo DIRCOM Caribe. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión.